El tema del cual hablaremos se denomina matriz de rigidez vector de carga. El grupo está integrado por Castellano Mariana, Oviedo Walter y quien les habla, Zamparo de Lima. Primero, antes de enfocarnos en dicho tema, definiremos los siguientes conceptos: discretización, elementos y nudos. Al utilizar el elemento matricial para analizar una estructura, se considera como un conjunto de elementos ensamblados, el cual es capaz de replicar el comportamiento global de la estructura, y cumplen dos condiciones. Esas condiciones son: la primera es la condición general de equilibrio y la segunda es la condición de compatibilidad. Nudos. Es cada uno de los puntos donde concurren dos o más barras. En el siguiente ejemplo vamos a tener una estructura en el cual los nudos serían los puntos A, B, C y D y los elementos 1, 2 y 3. Con este concepto pasamos de la solución continua de la estructura al de solución discreta. Hablamos de solución continua a aquellos que tienen movimientos y esfuerzo en todos los puntos, y solución discreta a aquellos que tienen movimientos y esfuerzo en los nudos. Una vez conocida la solución discreta, utilizando las leyes de resistencia de materiales, es posible conocer los movimientos y esfuerzo en cualquier punto intermedio de un elemento, por lo que de forma indirecta se dispone un campo de solución continua. Ahora vamos a definir qué son los grados de libertad. Tenemos dos condiciones. Uno es el grado de libertad de un punto y el grado de libertad de una estructura. Primero definiremos los grados de libertad de un punto. Posibilidad que tiene ese punto de desplazarse, o bien las cantidades que es preciso explicitar en un punto para que su posición quede definida respecto de una posición anterior, en un movimiento cualquiera, según un cierto sistema de referencia. Grado de libertad de una estructura. Conjunto de desplazamientos, consecuencias de las deformaciones de sus elementos, que definen unívocamente su configuración deformada. Bueno, en este ejemplo se observa una estructura que posee 4 nodos y a su vez cada nodo posee 3 fuerzas, en el cual se obtiene 12 desplazamientos, que el vector desplazamiento se representa con delta, siendo sus componentes delta 1, delta 2, delta 3 hasta delta 12, siendo delta 1 y delta 2 la traslación y delta 3 el giro. Delta I, desplazamiento según el grado de libertad I. En este caso, el número de grados, como dijimos anteriormente, serían 12. Luego tenemos las cargas en los nudos, que lo representamos con la letra F, como vemos acá, donde también tenemos sus componentes que son F1, F2 hasta F12. Y Fi es la fuerza o momento según el grado de libertad I. Otra variante del mismo ejemplo es considerando un nodo intermedio, en el cual vamos a obtener 15 vectores de desplazamientos y también a su vez 15 fuerzas en los nodos. Concepto de rigidez de una estructura. Teóricamente se tiene la ecuación fundamental del método, donde tenemos F, que sería el vector de fuerza exterior que actúa sobre la estructura, que va a ser igual acá, que es la matriz de rigidez de la estructura, por D, que es el vector de desplazamiento de los nudos de la estructura. Esta ecuación matricial representa
las n ecuaciones lineales de equilibrio de la estructura en las direcciones de su n grados de libertad. Y es la ecuación fundamental del método de la rigidez. Conociendo los valores de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema, se obtienen su desplazamiento por solución del sistema de ecuación anterior. Por ser las incógnitas del problema, este método se enmarca en el grupo de los denominados método de los desplazamientos. Los elementos de la matriz de rigidez son los coeficientes de la estructura, donde tenemos que F vendría a ser nuestro vector de carga de n por 1, siendo n el número de grados de libertad, K sería nuestra matriz de rigidez, también siendo n el número de grados de libertad, y delta sería nuestro desplazamiento. Significado físico de la matriz de rigidez. Se impone en la estructura el siguiente estado de formación. Al grado de libertad J se le impone una deformación de valor unidad, mientras que los restantes grados de libertad se mantienen fijos, donde delta I es igual a 1. Como condición es que I sea igual a J. Cuando delta I es igual a 0, la condición es que I sea distinto de J. Entonces, nuestro desplazamiento va a quedar expresado por 0, 0, 1, 0, 0. Y J va a ser el grado de libertad en una dirección para toda fuerza que es precisa aplicar según los distintos grados de libertad para que este estado de deformación sea posible. Bueno, nosotros vamos a tener la matriz. Esta matriz surge de lo definido anteriormente, donde el vector de carga es igual a la matriz de rigidez por el desplazamiento. Bueno, desarrollando dicha fórmula nos quedaría expresado de esta forma, donde vamos a tener que F va a ser F1, F2, F3 hasta FJ. K1, 1, K1, 2, K1, 3, K1, J, y así sucesivamente sería nuestra matriz de rigidez, y los desplazamientos serían 0, 0, 0, 1. Bueno, esto nos va a dar igual a una fuerza necesaria que sería K1J, que esto sería la fuerza necesaria en la dirección de 1, después tenemos K2J que sería en la dirección de 2, 3J sería en la dirección de 3, hasta obtener un KIJ, que es la fuerza en la dirección de IJ. Bueno, KIJ es la fuerza que hay que aplicar según el grado de libertad I, al introducir un desplazamiento unidad según el grado de libertad J, manteniendo fijo todos los demás grados de libertad. Supongamos que en la estructura de la figura se da un desplazamiento unitario en la dirección del grado de libertad 4 y nulo en los demás. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que esta estructura se deforme de tal manera? Bueno, nosotros vamos a tener nuestra estructura, vamos a tener nuestra matriz, que va a ser, vamos a tener 4 nudos y a su vez cada nudo va a tener 3 fuerzas. Entonces vamos a obtener una matriz de 12 por 12. Bueno, lo que nos quedaría representado que las fuerzas a aplicar son los coeficientes de la cuarta columna de la matriz de rigidez. Entonces nos va a quedar representado de la siguiente forma. Cálculo de la matriz de rigidez. Este método se puede utilizar para estructuras isostáticas o hiperestáticas. Hipótesis. Pequeñas deformaciones. Relación lineal entre tensiones y deformaciones, a la que se denomina principio de superposición.
Utilizando estas dos hipótesis podemos aplicar dos formas diferentes de este cálculo, que son el método de flexibilidad o de la fuerza, donde D es igual a m por F, y el método de rigidez o de los desplazamientos, que sería el vector de fuerza igual a la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento, que este es el método que nosotros vamos a desarrollar. Para poder resolver cualquiera de estos dos métodos debemos ir pasando por los siguientes pasos: sistemas de ejes globales, numeración de nodos, numeración de las barras, sistema de ejes locales en cada barra, selección y números de grados de libertad, matriz de rigidez de cada elemento, tanto en el eje local como en el eje global, ensamblaje de las matrices de rigidez, vector de carga, condiciones de contorno, resolución del sistema de ecuación, cálculo de esfuerzos y cálculo de las reacciones. Nosotros vamos a desarrollar hasta la matriz de rigidez de cada elemento, ya que en el paso 7, que vendría a ser ensamblaje, le corresponde a otros compañeros, pero sí haremos mención del vector de carga. Bueno, mi nombre es Mariana Castellano. Voy a explicar a fondo los pasos nombrados por mi compañera. El primero es el sistema de ejes globales. Tenemos una estructura en la cual adoptamos un eje de coordenadas globales y en la práctica comúnmente colocamos en el extremo inferior nuestro eje para poder obtener las fuerzas positivas. Observamos aquí a la izquierda el eje de coordenadas Y y el eje X. El segundo paso es la numeración de nodos. Nuevamente en la estructura comenzamos enumerando de izquierda a derecha o derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la forma de enumerarlo, digamos, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como lo dije anteriormente, es arbitrario a cada alumno. El paso número 3 es la numeración de barras. Las barras se definen aquellas que se encuentran comprendidas entre dos nodos. Por ejemplo, la barra A está comprendida por el nodo 1 y el nodo 4. La barra D está comprendida por el nodo 4 y el nodo 5. La barra F está comprendida por el nodo 5 y el nodo 7 y así sucesivamente. Sistema de ejes locales en cada barra. Como dije anteriormente, teníamos ejes globales para toda la estructura, pero en este caso tenemos ejes locales para cada barra, ¿sí? Si nos paramos en el nodo 1, tenemos el desplazamiento vertical X que va desde el 1 hacia el 4. En la barra B tenemos que va desde el 2 hacia el 5. En la C, desde el 3 hacia el 6. Y nos preguntamos qué pasaría si de pronto nombramos el desplazamiento vertical en el nodo 1 desde el 4 al 1 o del 5 al 2 o del 6 al 3. La respuesta es nada, solamente que el criterio para poder nombrar este sistema de ejes locales en cada barra debo aplicarlo a toda la estructura. ¿Bien? Y esto va a depender, por supuesto, de la orientación de la barra. ¿Sí? Si comienzo diciendo que, bueno, parándome en 1, mi eje de coordenada local, ¿sí? En el desplazamiento vertical X, va a ir del 1 al 4, bueno, en la barra B será del 2 al 5, en la C será del 3 al 6. Y así sucesivamente, aplicando el mismo criterio para toda la estructura. Paso número 5, elección y numeración de grado de libertad. Tenemos la estructura, nos paramos en el nodo 1, debemos saber que cada nodo tiene 3 grados de libertad, ¿sí? 1, 2 y 3. 2 corresponde a los desplazamientos horizontales, verticales y el momento. En el nodo 2 tendríamos un desplazamiento horizontal, que sería el 4, vertical 5 y un momento en 6. El 3, horizontal 7, vertical 8 y momento 9. Y así sucesivamente con cada nodo, ¿sí?
Continuando con la seguidilla de números. Paso número 6, matriz de rigidez de cada elemento. Bueno, aquí tomamos como ejemplo una barra, como anteriormente lo estaba diciendo, que nombrábamos como A, B, C y D, y así sucesivamente hasta completar la estructura. Esta barra, ¿por qué estaba comprendida? Por dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2, ¿sí? Con un desplazamiento vertical I1, horizontal X1 y un giro θ1. Lo mismo para el nodo 2, con un desplazamiento horizontal X2, vertical Y2 y un giro θ2. Entonces, estos esfuerzos se los nombra, ¿sí? Acá en el nodo 1, como S'I1, S'X1 y el momento como S'θ1, ¿sí? Que son los esfuerzos normales locales aquí en este nodo 1. Y lo mismo con el 2. ¿En qué va a cambiar? Bueno, en el subíndice. Entonces digo que los verticales y horizontales en cuanto a esfuerzo se llamarán S'I2, S'X2 y el momento S'θ2. Estos esfuerzos sobre la barra que me generan un movimiento en la misma, ¿sí? ¿Cómo los llamaremos? B'1, U'1 y el giro θ'1, tanto para el 2, B'2, U'2 y el giro θ'2. Bien, un sistema, una forma sencilla de poder resolver esto es considerando los esfuerzos axiales, ¿sí? Entonces tenemos una barra comprendida por dos nodos, 1 y 2, con dicha longitud, y en este caso se le aplica un esfuerzo axial de compresión, ¿sí? Podemos ver cómo disminuye aquí esa longitud. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hallar la relación entre el desplazamiento, ¿sí? Entre el desplazamiento y el esfuerzo, tal que éste sea unitario. Como le decía, estos esfuerzos axiales pueden ser de compresión o tracción. En este caso, el ejemplo que venía anteriormente diciendo era de compresión, ¿sí? Entonces, este cambio de longitud viene dado por el esfuerzo, ¿sí?, sobre el módulo de rigidez de compresión por la longitud de la barra. Entonces nos paramos en el punto 1, tenemos que el esfuerzo local en el punto 1, ¿sí?, aquí en el nodo 1 aplicado, es igual al módulo de rigidez de compresión dividido la longitud de la barra. Y lo mismo va a ser para el nodo 2, con la diferencia que va a tener otro sentido, ¿no? Entonces serán iguales de sentidos contrarios, por eso el negativo aquí en el nodo 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Como decíamos anteriormente, buscar, hallar esa relación entre desplazamiento, ¿sí?, entre desplazamiento y esfuerzo, tal que este sea unitario. Entonces, decíamos que en el nodo 1, como estamos en el ejemplo, ¿sí?, se produce un desplazamiento vertical unitario, ¿sí?, y en este caso la aplicación de una fuerza vertical producirá un desplazamiento en dicha dirección, pero los giros serán distintos de cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combinar este esfuerzo, ¿sí?, con un momento, debido a que este momento producirá un desplazamiento hacia abajo, pero también un giro en sentido contrario. Entonces, como decía hoy, ¿sí?, se calcula esa relación entre el momento y la fuerza para que el desplazamiento sea unitario hacia arriba y el giro sea igual a cero. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la barra, tenemos las fuerzas aplicadas, ¿sí? Estos esfuerzos son iguales, pero en sentidos contrarios, ¿sí?, como lo podemos observar en el nodo 1 y el nodo 2. Luego, para hallar el momento, hacemos sumatoria de momento
igual a 0 en el nodo 1 o en el nodo 2 y podemos hallar el valor del momento, ¿sí? En este caso nos da en el mismo sentido. Importante poder ver a qué es igual, ¿sí? El esfuerzo y el momento, porque luego lo vamos a utilizar más adelante. Entonces decíamos que por último, bueno, aplicamos el giro en el nodo 1, podemos observar aquí, sin que se produzca un desplazamiento horizontal ni vertical. Nuevamente tenemos la misma situación, una fuerza en el nodo 1 y una fuerza en el nodo 2, igual de sentido contrario. Hacemos sumatoria de momento igual a 0, o en el nodo 1 o en el nodo 2, y obtenemos así el momento, ¿sí? En este caso, en el nodo 1 me da 4 y en el nodo 2 me da 2, ¿sí? Y los esfuerzos me dan 6. Importantísimo, vuelvo a repetir, ver estos valores que vamos a utilizar más adelante. Entonces este giro estará determinado por una carga vertical y un momento, y se tendrá que calcular la relación entre ambos, ¿sí? Un esfuerzo que está aplicado en el nodo 1, en el nodo 2, ese esfuerzo me genera un movimiento de la barra. Entonces, el cambio de longitud, ¿sí? En cuanto a los esfuerzos axiales, viene dado por esa longitud de la barra más la diferencia de los desplazamientos de los nodos, ¿sí? Locales, y el equilibrio según X tendremos los esfuerzos locales, la sumatoria de los esfuerzos locales, tanto el nodo 1 como el nodo 2, igual a 0. Y a su vez decimos que el desplazamiento del nodo 1 y nodo 2, tomamos aquí la diferencia de ambos, es igual al esfuerzo del nodo 2 por la longitud de la barra dividido el módulo de rigidez, ¿sí? De la barra. Entonces, de aquí podemos obtener, despejando el esfuerzo en el nodo 2, como la razón entre el módulo de rigidez y la longitud de la barra por la diferencia de los desplazamientos de los nodos 1 y 2. ¿Sí? Y en el 1 será lo mismo, nada más que cambiado de signo. Aquí que se evidencia porque hacemos en el nodo 2 la diferencia entre 2 menos 1 y en el nodo 1 hacemos la diferencia del desplazamiento de 1 menos 2, justamente porque son iguales pero de signos contrarios. Calculamos también los momentos, ¿sí? Estos esfuerzos locales vienen dados por, sabemos por definición en un principio que los momentos son fuerzas por distancia, ¿no? Entonces, estos esfuerzos vienen dados por la razón del módulo de rigidez dividido la longitud de la barra por el giro, ¿sí? Esa sumatoria por la diferencia de ese esfuerzo vertical aplicado, ¿sí? Tanto en el nodo 1 como en el nodo 2. Eso lo tengo aplicado aquí en el nodo 1 y aquí en el nodo 2. Y en las cortantes tenemos que el esfuerzo local es igual a la razón que está dada por la diferencia, ¿sí? De los momentos en el nodo 1 y en el nodo 2 dividido la longitud de la barra, ¿sí? La misma situación aplicada en el nodo 1 y en el nodo 2. Y aquí la diferencia de los esfuerzos verticales B'1 y B'2. Momentos. El momento local, S' tita sub i, ¿sí? Se puede relacionar con el giro del nodo 1, con el giro del nodo 2 y con la diferencia de los desplazamientos y las propiedades elásticas y geométricas de la barra. Con estas 6 ecuaciones que se obtuvo para las 6 esfuerzos se definirá un sistema matricial de ecuaciones, ¿sí? Observamos aquí los esfuerzos, ¿sí? Con respecto a los desplazamientos horizontales, verticales y momentos, ¿sí? Tenemos la matriz y desplazamiento del nodo 1 y del nodo 2. Nos damos cuenta que es igual pero de signo contrario, ¿sí? Entonces aplico una suma entre ambos.
Y luego, ¿qué obtengo? La matriz de rigidez, ¿sí? La sumo y obtengo la matriz de rigidez. A su vez, esta matriz de rigidez, que es 6 por 6, subdivido esto en submatrices, ¿sí? Submatrices de 3 por 3, que las nombro K'1, 1. ¿A qué nos referimos con 1, 1? 1 es el esfuerzo y el siguiente 1 a la derecha es el desplazamiento, ¿sí? Entonces lo mismo se aplica con K'1, 2, con K'2, 1 y con K'2, 2. Tenemos los desplazamientos horizontales, verticales y el momento, ¿sí? Y estos que están aquí serían los desplazamientos tanto del nodo 1 como del nodo 2. En los ejes locales se construye la matriz de rigidez que relaciona los 6 esfuerzos locales con los 6 desplazamientos locales, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente los esfuerzos locales, ¿sí? Tenemos los desplazamientos locales, tanto del nodo 1, del nodo 2, aquí del nodo 1, del nodo 2, y aquí tenemos las submatrices, ¿sí? De 3 por 3. Como decíamos, K'1, 1 en referencia el número que está a la izquierda al esfuerzo y a la derecha del desplazamiento. Y así con cada uno de ellas. Entonces, consideramos el esfuerzo en el nodo, ¿sí? El S'1, que es el esfuerzo local, el desplazamiento horizontal, vertical y el momento en el nodo 1, lo mismo en el nodo 2, el desplazamiento en el nodo 1, en el nodo 2, ¿sí? Y el esfuerzo en el nodo que tenemos como S'1, el esfuerzo local en el nodo 1, ¿sí? Con las submatrices que teníamos aquí, K'1, K'2, K'21 y K'22, ¿sí? Y aquí los desplazamientos de d'U1 y d'U2. Entonces, llamamos S' como un esfuerzo local, ¿sí? A lo que comprende S'1 y S'2. Y el desplazamiento local a los comprendidos por d'U1 y d'U2. Y la matriz de rigidez local será K'1, K'1, K'2, y K'2. No nos olvidemos, ¿sí?, que este subíndice 1 se refiere al esfuerzo y el siguiente al desplazamiento. Entonces, el esfuerzo local será igual a la multiplicación de la matriz de rigidez local por el desplazamiento local. Entonces, para pasar a un sistema de ejes globales, se irá sumando las matrices de rigidez de las distintas barras. Y para ello, ¿qué hacemos? Utilizamos una matriz de cambio de base, que la llamaremos T, ¿sí? Entonces decimos que X, que es el vector en coordenadas locales, es igual a T, que es la matriz de transformación, por X, que es el vector en coordenadas locales. Tenemos el eje XZ, ¿sí? Tenemos nuestra barra, el eje X en cada uno, ¿sí? Tanto aquí como en la barra, y un ángulo alfa, ¿sí?, que me va a relacionar ese eje local y global. Entonces, aquí lo que haremos es armar nuestro versor, ¿sí?, X y Z. Tenemos en esta columna coseno de alfa, seno de alfa y 0. Anteriormente ya les dije que alfa es el ángulo que comprende ese eje XX, tanto para nombrar el eje local como el eje global. ¿Sí? Ese versor ya no queda expresado como 0,01. Entonces decimos acá que el esfuerzo local, S', es igual a la matriz de rigidez local, K' por el desplazamiento local D'. ¿Sí? Entonces, para pasar del
local al global, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos por la matriz, ¿sí?, de cambio de base T. Lo mismo acá, para el desplazamiento global es igual a la matriz de cambio de base T por el desplazamiento local de prima. Y aquí mostramos que entonces esto, ¿a qué es igual? Tenemos aquí la matriz de cambio de base, que es la inversa, que es igual a la traspuesta de la misma, ¿sí? Entonces, aquí, que es el esfuerzo local, S', es igual a la traspuesta de la matriz de cambio de base por el esfuerzo global. Y lo mismo con el desplazamiento local, que es igual a la traspuesta de la matriz de cambio de base por el desplazamiento global. Entonces, esto teníamos anteriormente, que el esfuerzo local es igual a la matriz local por el desplazamiento local, sumando a la matriz de rigidez local en 1, 2 por el desplazamiento en 2, ¿sí? Y lo mismo para el nodo 2. Entonces, ¿qué decía anteriormente? Que teníamos el esfuerzo global es igual a la multiplicación de la matriz de cambio de base T por el esfuerzo local S1. ¿Sí? Y lo mismo, esto es igual a la matriz de cambio de base T por la matriz de rigidez local por la transformada de la matriz de cambio de base por el desplazamiento en el nodo 1. Y esta misma expresión, pero por el desplazamiento del nodo 2. ¿Sí? Lo mismo con el esfuerzo global 2. Entonces, para hallar, ¿sí?, esta matriz de rigidez global, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos preguntamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la matriz de rigidez global, K y J, es igual a la matriz local que tenemos, K' y J, multiplicamos a izquierda por la matriz de cambio de base y a la derecha por la matriz de cambio de base, pero su transformada, ¿sí? Y esto podemos hallar finalmente que el esfuerzo global, que es a lo que queríamos llegar, era igual a la matriz de rigidez global por el desplazamiento global. Mi nombre es Oviedo Walter. Procederé a la explicación práctica de la aplicación del método de matrices de rigidez. Para dicha aplicación vamos a adoptar una estructura, como se muestra en la figura, en la cual debemos seguir un paso sistemático, ya que es un método técnico y mecánico. Al primer paso se define lo que serían el sistema de ejes globales, el cual es para toda la estructura. En este caso se adopta un eje de referencia coordenados X e Y, el cual está ubicado en el extremo inferior izquierdo de la estructura. Motivo por el cual se hace esto es para que todas las fuerzas y desplazamientos sean positivos. El siguiente paso sería enumerar los nodos. Como ya había explicado mi compañera anteriormente, los nodos son aquellos apoyos o intersecciones de dos o más barras. Por tercer paso es la numeración de las barras. En este caso llamaremos barra 1 a la barra o elemento comprendido entre el nodo 1 y 3, barra 2 a la barra comprendida entre el nodo 1 y 2 y barra 3 a la barra comprendida entre el nodo 2 y 4. Como siguiente paso procederemos a definir un sistema de ejes locales para cada barra. El mismo puede coincidir o no con el sistema de coordenadas adoptados en el sistema global. Por último, debemos definir los grados de libertad de cada nodo. En este caso se adopta 3 grados de libertad, ya que se trata de una estructura reticulada. Para proceder a la resolución debemos definir las propiedades fundamentales de la estructura, las cuales son la longitud, el módulo de resistente o de resistencia a la tracción y el módulo de resistencia a la flexión. Ahora empezamos a analizar por barras.
Es decir, en la barra 1 tenemos las propiedades ya definidas y procederemos a armar la matriz de rigidez. Como mi compañero anteriormente definió las relaciones que existen entre las fuerzas y sus deformaciones, la matriz quedaría expresada así. Es decir, del nodo 1 al nodo 2. Haciendo la relación de las matrices, es decir, reemplazando dichos valores, sea sus propiedades fundamentales, en la matriz ya expresada, obtenemos los siguientes resultados. Se procede a pasar dicha matriz, que es referida a los ejes locales, a los ejes globales. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando la matriz de 3×3, es decir, las matrices, es decir, las submatrices comprendidas en la matriz de rigidez global. Esto se hace mediante el producto a la izquierda de la matriz de cambio de base y a la derecha multiplicado por dicha matriz, pero la transpuesta. Como se indica, adoptamos esa matriz de 3×3 y procedemos a dicha multiplicación. Y nos da como resultado la submatriz, pero ya en sistema de ejes globales, que sería esta. Se procede de la misma forma para todas las demás submatrices, quedando la matriz global de rigidez de la primera barra de la siguiente manera. Procedemos al estudio de la barra 3, que casualmente cumple con las mismas condiciones principales o propiedades de la barra 1. Por lo tanto, será la misma matriz de rigidez en ejes globales. Por último, la barra 2 no necesita cambio de base o transformación de cambio de base, ya que el eje, o sea, los ejes de referencia locales y globales son los mismos. Por último, esta matriz es esta matriz multiplicado por las deformaciones nos da como resultado el vector carga. El vector carga representa las fuerzas internas y externas más las reacciones de los apoyos. Es decir, como se ve en la fórmula, que son las fuerzas, son iguales a lo que es la matriz de rigidez, pero ya en sistema de referencias globales, multiplicadas por sus deformaciones o alargamientos, es decir, por sus desplazamientos. Eso sería todo.